En- Entonces, el tema de los delfines es un elemento muy representativo del lugar y además dentro de las curiosidades, ¿no? Porque son los delfines de agua dulce, son unos mamíferos que viven en el río Mamoré y bueno, son interesantes, son los parientes cercanos de los delfines que hay en el mar y tienen, digamos, casi las mismas condiciones, ¿no? O sea, acompañan a las embarcaciones, son animales eh, que les gusta la compañía, especialmente de los niños. Entonces, en ese sentido, el carácter de esta representación me parece muy significativa. Estoy tratando de darle la vuelta. Bien, al fondo está el tema de la catedral y al lado de la catedral tenemos el asunto de la gobernación. Entonces la placita, digamos, es una placita muy regular. Pero volviendo al tema de lo que significa, digamos, esta representación de la Plaza Central, me parece interesante porque en cierta medida daría cuenta de lo que es la ciudad de Trinidad y de su problemática y de sus características. Como como todo lo que digamos acontece en nuestro territorio boliviano, el tema de lo indígena es algo que es muy fuerte y que obviamente en la última etapa ha tenido una gran notoriedad, ¿no? O sea, después del ascenso del MAS al poder, bueno, y antes, ¿no? Desde Palenque, digamos, se viene construyendo esa condición de ese relacionamiento, incluso más antes, desde el MNR, cuando el MNR reconoce el voto universal y le da la posibilidad a los campesinos a votar. Entonces, todas estas condiciones comienzan a definir, de alguna manera, diagramar el carácter de la composición del, del, de la, del, del sentimiento nacional. Entonces, me parece importante y vital hacer esa aclaración porque en el Beni en este momento existe es un encuentro de mucha gente, hay una población importante de collas, entonces hay barrios enteros donde están, digamos, asentados los collas y parece interesante, importante de que, digamos, estas migraciones y este relacionamiento se dé a esa escala. Entonces, de acuerdo a esta representación, me parece importante hacer una referencia de lo que es la población del Beni, o sea, cuáles son sus características, qué es lo que como población, digamos, estaría definiéndose y describiéndose. El tema del delfín me parece muy significativo porque en este momento lo que he podido apreciar es de que los el Beni es un territorio de agua, o sea, algo que tienen muy presente, digamos, es la gran cantidad de agua
con la cual como ciudad y como territorio tienen que manejar y lidiar. El tema del agua es un aspecto que define prácticamente las condiciones de la ciudad. Entonces, al arribar al aeropuerto, bueno, a la ciudad de Trinidad, desde el avión, yo he podido ver el Mamoré y la condición tan serpenteante que tiene del Mamoré. O sea, pues, prácticamente da la sensación que da vueltas sobre su mismo curso, ¿no? Sobre sus mismas aguas. Parece que daría volviera a dar vueltas lo mismo. Y esto genera elementos de lagunas, lagos, espejos de agua por todo lado. O sea, hay agua por todo lado. Entonces, esa condición es muy, muy, muy interesante. Seguramente ustedes han podido tener la noticia de varias oportunidades de las inundaciones que ha tenido el Beni. Y en algunos casos estas inundaciones han adquirido la condición de incluso desastre nacional y todas esas categorías, porque la forma como el Beni se inunda es impresionante. Perdón, la ciudad de Trinidad se inunda es impresionante. Ustedes ya les he mostrado con anterioridad que hay un anillo de circunvalación alrededor del casco viejo que ha alcanzado una altura de más o menos unos 2 metros en algunos casos, 1,5 metros, pero no, o sea, no parece, porque encima de eso está una carretera. Entonces el anillo de circunvalación se ha constituido una carretera. Al lado derecho, dependiendo, digamos, o sea, hacia afuera de la carretera hay una altura que en algunos casos, digamos, es el elemento de protección con respecto al tema de las inundaciones, ¿no? Para que esto no sobrepase. Aunque los datos dicen que sí han habido varias oportunidades que el tema de la inundación ha sobrepasado este ámbito de protección. Evidentemente esto le da un riesgo, digamos, permanente. Pero la ciudad está creciendo y está creciendo de cierta forma acelerada, entonces comienza a tener una expansión en varias direcciones. Es interesante cómo, digamos, incluso en estos lugares de inundaciones hay nuevos asentamientos. Pero obviamente, digamos, los asentamientos últimos están en los sectores más altos, que en cierta medida es donde vive la gente con mayor poder de gasto, ¿no? O sea, con mayor capacidad de gasto. La tierra es, en ese caso, bastante escasa y reducida por el tema de las inundaciones, ¿no? Entonces, ahí se necesita una intervención urbana que pueda resolver todos estos aspectos. El tema del manejo, digamos, del agua es bastante complejo, porque justo por el centro de la ciudad, prácticamente, digamos, a 2 cuadras de la plaza principal, corre un arroyo, es el arroyo San Juan. Este arroyo es una parte de un río, en realidad es como les decía, o sea, el agua está por todo lado y este arroyo está constituido por una parte de un río. Me ha parecido muy, muy significativo el tema porque en la entrada de este arroyo
hay unas compuertas, o sea, le han puesto unas compuertas para controlar el paso del agua. Entonces, cuando pasa el agua, para que haya un control de esto, tiene unas compuertas grandes, importantes. Y cuando atraviesa el casco central, el río, al otro lado se han instalado unas bombas de agua con energía eléctrica. Entonces, cuando hay mucha inundación, hacen funcionar las bombas para que expulse el agua que se concentra por este canal. Estas soluciones tecnológicas son paradójicas porque el oficial mayor técnico, el arquitecto Ruiz, me informa y me dice que nunca han abierto las compuertas. O sea, desde que las han instalado, esto ha quedado cerrado, o sea, no hay paso, digamos. Y obviamente cuando llueve se concentra agua, y que sí, las bombas funcionan, pero el flujo de agua que debería haber no es el adecuado. Entonces ahí es donde este sector se ha convertido prácticamente en un drenaje de la ciudad, como sucede en nuestras ciudades, ¿no? El río Rocha en Cochabamba, en La Paz el Choqueapú, que es el que concentra el alcantarillado, ¿no? En este caso sí concentra también el alcantarillado, pero es interesante ver y saber cómo funciona este tema del alcantarillado, ¿no? Porque ustedes han podido ver en los mapas, en las referencias satelital del Google Maps, se visualizan las fosas de oxidación. Entonces, estas fosas de oxidación, bueno, nadie me ha podido explicar cómo funcionan, ¿no? Parece que las han instalado y su operatividad es automática, ¿no? Pero no hay un seguimiento y control de una cosa de esas. Entonces hay una cantidad muy grande de aspectos técnicos que no están siendo abordados, o sea, no han sido abordados. Otro de los temas que son importantes, están anotando, jóvenes, les he enviado un mensaje a las 10:30 para que ustedes estén con el cuaderno y que puedan estar anotando, porque obviamente la cantidad de información que ahora vamos a manejar es muy grande y entiendo de que ustedes no van a confiar solamente en su recuerdo y en su cabeza, ¿no? Entonces tienen que anotar. Entonces el arroyo San Juan, repito, es uno de los elementos que hay que intervenir porque, bueno, ustedes saben, digamos, que en las principales ciudades el tema de los espacios de agua es un elemento de potencial, digamos, como la vitalidad de la ciudad. Entonces, en este caso, este arroyo que debería ser un elemento de concentración, un elemento recreativo, un elemento que contribuya, digamos, a la ciudad, más bien está se le ha dado prácticamente la espalda al río, porque el río no estaría funcionando, no estaría siendo utilizado efectivamente. Entonces, este tema del agua y el tema de las inundaciones, el tema del río, es uno de los principales aspectos que deberíamos de comprender, entender, estudiar, analizar e investigar para encarar el tema del proyecto urbano de sostenibilidad. Las poblaciones nativas esto ya lo sabían, o sea, no es nada nuevo. El problema del agua sube
durante 6 meses, o sea, hay diferentes grados y niveles de crecida del agua, y en los otros 6 meses comienza a haber un vaciamiento, si el término corresponde y vale, de las aguas, al extremo que la otra parte del año comienza a haber hasta sequía. Entonces, estas contradicciones son muy potentes para poder entender, digamos, el funcionamiento del agua. Entonces, ayer yo he estado por el río Ibares, que es uno de los ríos inmediatos que está. O sea, tenemos 3 elementos que son importantes para el tema del agua en referencia a la ciudad de Trinidad. Uno está el arroyo San Juan, el que está pasando por el centro de la ciudad. El segundo elemento importante es el río Ibares, que está aproximadamente, creo que a unos 10 kilómetros, un tema de esos. Y el tercer elemento, que es uno de los más complejos, es el río Mamoré, pero digamos está mucho más lejos. Ustedes seguramente lo pueden ver. ¿Alguien de ustedes tiene el tema de la conexión en su portátil o en su computadora? El tema de conectarse con el Google Maps para poder tener una referencia y poder hacer el desarrollo de la clase. ¿Alguien de ustedes en condiciones de presentar el Google Maps? Hola, Marco, ¿usted ya está conectado? Alki, buen día. ¿Cómo está? Buen día, Marco. ¿Usted tiene la posibilidad de conectarse al Google Maps, generar una presentación de Trinidad? ¿O alguien de los jóvenes? Jóvenes, quiero hacerle alguna mención y alguna reflexión. Si gusta, le paso. Ya, por favor, entonces, conéctese y generamos la presentación para así estar hablando con propiedad, que todos podamos saber qué es lo que estamos, cuál es la referencia que tenemos. Bien, entonces, mientras Miriam nos hace el favor de tener la referencia territorial y gráfica de lo que estamos hablando, ahí está. Perfecto. Entonces, lo que tenemos ahí está. Lo que vemos al centro es el río San Juan, que está pasando por el centro de la ciudad. ¿Podremos hacer un zoom, por favor, Miriam? Ese es el río San Juan, y ustedes van a ver los puentes. Hay varios puentes que permiten la conexión de un lado al otro lado del río. Estos puentes tienen diferentes características, ¿no? Hay algunos puentes que están prácticamente de forma horizontal, aunque hay un último puente que es como un camello. Y ayer preguntándole al taxista, y el taxista también reclamaba y decía, ¿por qué han hecho ese puente así? Entonces hay muchas cosas que se hacen que no tienen, digamos, una explicación. Ahora, la gente aquí, y seguramente esto es lo que nos pasa en todo nuestro territorio, en toda nuestra patria, se pregunta con bastante frecuencia por qué hacen cosas, y estas cosas, o sea, como que no funcionan y no tienen mucho sentido, ¿no? Ayer, un poco haciendo tiempo, estaba viendo un reportaje de unos jovencitos
que se habían ido hasta Orinoca y estaban viendo su museo del Evo en una total soledad, ¿no? O sea, totalmente sin, sin gente, ninguna población. Entonces, se van haciendo cosas que son importantes. Permítanme, aprovechando la imagen, localizar el tema del aeropuerto. Los tres ríos son un elemento importante de mucha vitalidad, y también el tema del aeropuerto. Ustedes, si pueden ubicarse, digamos, la relación que tiene Trinidad con su territorio, por ejemplo, Rurrenabaque, por ejemplo, Santana de Yucumo, por ejemplo, mucho más al norte está la población de Guayará, pero las distancias que separan a la población de Trinidad con sus alrededores son grandes, o sea, son distancias enormes, y el problema es de que como todo estamos en el centro del Amazonas, ¿no? Y como todo tiene esta complicación del agua, todo tiene esta referencia de inundaciones, muchas veces terminamos conectándose. Y de ahí es la importancia del aeropuerto. Existe la idea de trasladar el aeropuerto a otra localidad o a otro sector, pero obviamente ese aeropuerto no va a dejar de funcionar. O sea, los aeropuertos, cuando han hecho el aeropuerto nuevo en Buenos Aires, el Aeropark, creo, si no me equivoco, ha terminado siendo, o sea, ha seguido sirviendo, ¿no? En Santa Cruz, cuando han hecho el Viru, el Trompillo, o sea, sigue funcionando. O sea, claro, digamos, tiene ya otro carácter, es más pequeño, pero sigue funcionando. Y prácticamente un aeropuerto que está ubicado en la ciudad, o sea, no está descontado. El problema de este aeropuerto está en relación al tema de la normativa. Anoten, por favor. La normativa establece de que de la cabecera del aeropuerto tiene que haber una distancia de 15 kilómetros para que no puedan haber construcciones de altura. Lo que ha pasado también en el aeropuerto internacional de La Paz, del Alto, que una señora ha hecho un edificio, creo que de 8 o 10 pisos, y la alcaldía la ha hecho demoler. Entonces, no puede haber edificaciones altas. Tampoco esto sucede en la cabecera, o sea, la relación que tiene con la ciudad, o sea, no pueden haber construcciones altas. Y al otro lado, digamos, de la pista también tiene que haber 15 kilómetros. O sea, el avión no tiene un solo sentido de entrada, o sea, no entra por un lado y sale por el otro. A veces entra por el otro lado y sale por el otro. Entonces, se utiliza ambos sentidos. Y de manera lateral, a los laterales exigen que hayan 6 kilómetros de franja de protección. Este es un aspecto que prácticamente impide, digamos, a la ciudad de construcciones. Voy a pedir, por favor, que investigue si es que el aeropuerto de La Paz tiene esas condiciones técnicas de 6 kilómetros laterales y 15 kilómetros en sus cabeceras, porque obviamente este aspecto es algo que tiene que ser considerado a tiempo de hacer la planificación, especialmente de los edificios en altura. Edificios en altura que ya los técnicos y
y con los especialistas que aquí me he entrevistado, también, digamos, es una mirada de ellos. A ellos dicen, ¿por qué no podemos tener edificios altos? Entonces, no está fuera de contexto y de foco pensar y pretender, digamos, plantear edificios en altura. Entonces, estos aspectos tienen que estar considerados. El tema del agua, el tema de los ríos, el tema del funcionamiento de este elemento, como también, digamos, la implicancia y la afectación que provoca el aeropuerto y su funcionamiento. Esos elementos tienen que estar considerados, pero, o sea, todos son sometibles y pasibles a revisión. Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Por favor, jóvenes, para que no parezca que estoy hablando solito. Hola. Hola. Arquitecto. Buenos días, Eric, ahora sí, buenos días. Consulta. ¿En Trinidad cuenta con alguna terminal de buses interdepartamentales? Y más o menos, ¿dónde se encuentra con relación al aeropuerto? Sí, de hecho es una terminal bastante nueva. Es una terminal que tiene nomás, digamos, su tamaño, no es gigantesca como las que tenemos en La Paz, pero ahorita, o sea, yo la he conocido, me han dicho esta es la terminal, pero ando todavía desubicado. De todas formas, es parte de la investigación que ustedes tendrían que visualizar. Cerca de acá. Está, perfecto. Esa es la terminal, Eric. Podría ser importante que la apunten, que le coloquen una señal, porque va a ser parte, digamos, del diagrama que nosotros vamos a tener con respecto a la ciudad. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Arqui, yo he encontrado un videíto ahorita de una visita de la plaza principal de Trinidad. Si gusta, lo paso. Ya, está bien, páselo sin audio para que podamos sobre el video ir comentando, por favor, Miriam, gracias.